Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas, familia Luz del Mundo? Siempre es una bendición y a la vez también un desafío de compartir estos devocionales. Pero bueno, el Señor es fiel siempre para con nosotros. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 9 al 18, en la NTV dice: Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: Dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió: Pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu, y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, les dijo, mándenlos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran?, preguntó. Amén. Bien, el título de esta enseñanza es Elías es llevado por Dios. Y en este capítulo podemos ver el gran final de un gran profeta de Dios y el inicio del discípulo de Elías, Eliseo. Elías fue un gran hombre de Dios. Pasó por muchas situaciones, pero Dios nunca lo abandonó. Y podemos ver que hasta el final de su vida, Dios sigue estando con él y es arrebatado por Dios. Elías y Eliseo caminaron juntos hasta que Elías fuera levantado por un torbellino. Pero antes de que todo eso aconteciera, Elías le da la oportunidad a que Eliseo se quedara y que no lo siguiera más. Podemos ver que en Gilgal, donde había una escuela de profetas, le dice que no lo siguiera. Podemos ver que le dice en Betel. Podemos ver que le dice en Jericó. Pero la reacción de Eliseo era de permanecer junto a su maestro hasta que Dios se lo llevara. Y es increíble la lealtad de este hombre por su maestro. Y lo que podemos rescatar para nuestra vida es que Dios también nos llama a seguirlo. Y Él también nos capacita a través de su palabra. Porque la palabra de Dios no solamente nos instruye, sino también nos corrige, nos amonesta, nos disciplina y nos enseña a ser humildes y fieles a Dios. Porque el caminar con Dios no se trata solamente de tener conocimiento, de aprender y aprender y aprender, sino de pasar tiempo con aquellos que apreciamos como nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Es levantar discípulos, instruirlos conforme a la palabra de Dios tiene para sus vidas. Y he escuchado a muchas personas, a pastores, que el mejor discipulado que podemos tener nosotros hoy en día es a través de nuestro propio ejemplo. Tal vez podemos decir que Elías estuvo probando a Eliseo. Puede ser, no lo sabemos. O tal vez podemos decir que fue Dios quien estaba probando a Eliseo. Pero de lo que estoy seguro es que Dios siempre y constantemente está probándonos a cada uno de nosotros. Como dice Santiago 1:12,
Dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad, siempre van a ser recompensadas por Dios. Y cuando llega el momento en que Elías tiene que separarse de Eliseo, Elías realiza un milagro al abrir el Jordán golpeando con su manto. Y por último le dice: ¿qué quieres que haga por ti, Eliseo? Y acá la parte más recordada por nosotros, cuando Eliseo le pide una doble porción de su espíritu. Tal vez podríamos decir que Eliseo fue humilde al solicitar tal cosa, porque en su naturaleza humana no se veía capaz de ocupar el cargo tan grande que Eliseo ocupaba. Puede ser una hipótesis, pero de lo que estamos seguros es que Eliseo hizo más milagros que Elías, aún estando muerto. Eliseo era un hombre perseverante, luchador hasta el final. Y lo que nosotros necesitamos tal vez saber hoy es que si en el lugar donde el Señor nos puso hoy, en una familia, en un trabajo, en una zona, en una casa donde vivimos, ¿cuál es nuestra misión que necesitamos cumplir? Porque el libro de Reyes habla de muchos reyes que buscaron su gloria humana y duraron muy poco. Pero Eliseo, su lealtad, su perseverancia, le llegó a recibir más de lo que él se imaginaba. Y acá yo me preguntaba, ¿estamos buscando una gloria humana en esta vida? ¿O estamos buscando a ser llenos de la presencia de Dios? Eliseo, al ver a su maestro por un torbellino, él exclamó diciendo: Padre mío, carros de Israel y gente de a caballo. Eliseo estaba reconociendo que el poder era plenamente de Dios. Por eso él rasgó sus vestiduras y tomó ese manto que le pertenecía a Elías. Y con ese mismo manto hace nuevamente como lo hizo Elías. Separa el Jordán con su manto. En esta vida muchas veces no vamos a poder avanzar si todavía estamos amarrados a nuestras viejas costumbres, a nuestra vieja naturaleza, porque Pablo nos dice que nuestra vieja naturaleza es pecadora, o sea, es inútil, no nos deja avanzar. Pero qué lindo es saber que Dios ya nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza que nos hace caminar con Dios. Porque cuando los profetas vieron a Eliseo, que con un golpe abrió el Jordán, eso les fue señal para ellos que Dios había levantado a un nuevo profeta. Ahora hay algunas falsas enseñanzas con respecto a este manto, porque muchos dicen que el manto de Elías tenía el poder y como le pasó a Eliseo, el poder fue traspasado. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría, pero lo que estoy muy de acuerdo es que no era Elías que tenía poder, ni el manto que tenía poder, sino que era el poder de Dios que se manifestaba a través de Elías y del manto. Dios movía su poder a través de Elías. Y es que Dios puede usar cualquier cosa para manifestar su poder. Ahora miren acá, no nos dejemos engañar cuando alguien nos quiera vender algo o nos hablan que si tenemos en nuestra casa o si hacemos esto, nuestra vida puede cambiar. No son los objetos que nos pueden ayudar a ser mejores o cambiar nuestra vida. No son las costumbres, no son las personas que nos pueden ayudar, sino solamente Dios y su palabra nos puede ayudar a cambiar y a ser mejores personas. Tampoco podemos manejar la voluntad de Dios a nuestro parecer, sino el día que caminemos o entendamos la voluntad de Dios, muchas cosas cambiarán en nuestra vida. Tal vez estaremos más tranquilos, más confiados de que Dios nunca se apartará de nosotros, que Él seguirá en todo momento. Y no estoy diciendo que sea fácil confiar en Dios, pero siempre va a ser la mejor decisión que tomemos hoy. Y si queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, es necesario confiar en Él. No en los gobiernos, no en las herramientas, sino confía plenamente en tu Creador, que Él controla todo. Y Dios nos invita a ser verdaderos discípulos como Eliseo. Jóvenes que puedan influenciar humildad, lealtad,
una convicción plena en la palabra de Dios, que sin importar los desafíos o la enemistad que pasemos, sigamos creyendo en Dios, porque hasta Eliseo comienza a ser burlado por algunas personas, por muchachos, como dice la palabra. Se burlaron de él diciéndolo que era calvo, pero Dios, quien lo ve todo, Él mismo hace que 2 osas pudiera despedazar a esos muchachos. Y es que Dios cuida muy bien de aquellos que creen en Él. Dios no se olvida de cada uno de nosotros. Sin importar la edad que tengamos hoy, sigamos levantando siervos del Señor, discípulos que amen a Dios, que puedan perseverar en frente de toda circunstancia, que simplemente dependan de Dios y no de las situaciones. Recuerda que Dios nos llamó y Él nos capacitará para cumplir esa misión. Y así como Elías termina dejando un gran discípulo, tú también instruye discípulos que amen a Dios y que a través de ellos se pueda manifestar el poder de Dios. Amén. ¿Por qué no hoy con esta oración clamamos a Dios? Amado Padre Celestial, clamamos a ti para que nos llenes de tu Espíritu. Enséñanos el camino que debemos seguir como discípulos tuyos. Ayúdanos a serte fiel en todos nuestros caminos. Tú eres nuestro Maestro, al cual debemos imitar y seguir. Ayúdanos a seguir tus enseñanzas y que nuestra vida dé testimonio de tu gran poder. Te damos gracias, amado Dios, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.